Bueno, buenas noches a todos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bueno, hoy llegamos a nuestra última clase de sanidad interior. Y les quiero contar que llegué hace una hora de Buenos Aires y cuando me levanté hoy temprano, le dije, Señor, me encantaría poder ser testigo, decir algo, hablarle al lugar donde voy a trabajar. Y fue muy intenso, estábamos con Damián y Andrés, trabajamos intensamente. Y eran las 4 de la tarde, un poquito antes, 3:30, y yo calculaba cómo llego a la reunión. Y me acerco a una de las agentes y le digo, ¿a qué hora va a terminar esto? Porque yo tengo que dar unas conferencias. No, ya pueden empezar, bla, bla, bla. Bueno. Más o menos a las 3:30 nos estábamos yendo y me para así, estaba ella con una empresaria y me dice, ¿conferencia de qué va a dar usted? Y entonces le empecé a hablar de que dábamos conferencias bíblicas, que yo era pastor, bla, 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 bla. Y en un momento le hablé de que teníamos un centro de rehabilitación. Bueno, esa misma persona me dijo, tengo un hijo de 24 años con problemas de adicciones, no sabemos más qué hacer. Fue el muchacho que oramos hoy. Y la que estaba al lado me dice, tengo mi padre con cáncer. Y le puse el nombre y le dije, mira, esto no se resuelve si no buscamos a Dios. Necesitamos a Dios. Y les cuento esto porque la verdad que estamos teniendo todo este tipo de lecciones que tienen que ver con ayudarnos a nosotros mismos, pero la verdad, Cristo nos ha salvado para que ayudemos a otros y la mejor manera de hacerlo es entender que en el entorno donde estamos tenemos que compartir a Cristo. Es como que las palabras de Mateo 5:16 repiquetean y golpean una y otra vez en nuestra vida, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Los muchachos que están allá, no, vengan más para acá, no me gustaría que sean como los que en la clase están en la última fila molestando, ¿vieron? ¿Vieron que los repetidores se van todos a la última, ¿no es cierto? Hermana, allá sos su esposo, ¿el repetidor? Bueno, y entonces yo pensaba, hemos estado hablando de todo esto, pero es para que realmente nuestra luz brille, tenemos que brillar. Y en este último tema que nos toca hoy, si anda este aparato endemoniado que no podía hacer andar, es el enojo, pero antes quiero hacer una pequeña reseña. Nuestro primer tema fue sanidad interior, ¿se acuerdan? Luego hablamos de autoestima o estima divina, resentimiento o reconciliación, ansiedad o confianza, y hoy tenemos el último. Quiero decirles que todos estos temas van a ser levantados en una carpeta en el canal de YouTube para que ustedes puedan volver a escucharlo y o recomendarlo. El punto es que hoy vamos a hablar del enojo. ¿Cuántos tienen problema con sus reacciones de enojo? Levanten la mano. Bien, todos experimentamos alguna vez un enojo, hasta Fernanda Monzón. No parece, pero también se enoja. Como algo fugaz o como una furia, el enojo es una emoción natural humana y no es pecado cuando aparece naturalmente entre nosotros. Así como tenemos la emoción de amar, de tener compasión, de sufrir, enojarse naturalmente no está mal. El punto es cuando cruza una línea y se convierte en un problema porque afecta a nuestra vida, afecta a los que nos rodean y es como un volcán que no podemos controlar. Cuando uno habla de enojo, quiero decirles que no necesariamente estamos pensando en la persona que se enoja y grita y se pone mal. Hay personas que explotan de enojo y hay personas que implosionan para adentro y no gritan, pero se cierran. No murmuran, pero se llenan de resentimiento y amargura y no le sacas una palabra. Y cuando le sacas una palabra, es una hiel que sale en comentarios que son como un cuchillo que corta de doble filo y cargan profundamente en su vida.
Así que cuando uno habla de enojo, no necesariamente lo tenemos que catalogar en una persona violenta o en una persona que insulta o que levanta el tono de voz. El enojo, el concepto del enojo en el Nuevo Testamento, recuerden que cuando hablamos de estos temas de consejería, no estoy hablando como un psicólogo, porque no lo soy, ni estudié para eso, sino que enseña la Biblia acerca de esto y cómo podemos enfrentarlo. Así que la pregunta sería, ¿es pecado enojarse o no es pecado enojarse? Bueno, la Biblia nos da la respuesta en Efesios 4:26, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. Pero cuando uno está, mismo versículo lo busca en la NTV, en la Nueva Traducción Viviente, dice, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permita que el sol se ponga mientras siguen enojados. Y aquí empieza a aparecer la palabra que hemos titulado. Ira descontrolada, el enojo que te controla, implosionando o explotando, o el Espíritu Santo controlando nuestra vida. Miren, el enojo es como cuando vos vas manejando en el auto y se prende una lucecita que te está indicando que tenés un problema eléctrico, o tenés un problema con los frenos, ¿verdad? ¿Y qué hacemos siempre? Está bien. Y seguimos un poco más, ¿no? Y a mí me ha pasado en la ruta que se me prendió esa luz y estábamos teniendo un problema eléctrico y se cortó una correa y afectó todo lo otro y nos quedamos al costado y tuvo que venir la grúa. Y la verdad, cuando el enojo está en nuestra vida, en cualquiera de su multiforme expresión, y no podemos superarlo, es una luz que se prende en el tablero para decirle, te vas a quedar a pie. Te vas a quedar solo. Te vas a quedar sin tus seres queridos. Te vas a quedar sin la aprobación de Dios. La luz está encendida. Podemos hacer dos cosas. No mirarla y esperar que lleguen las consecuencias. Así que tenemos dos pensamientos muy comunes que tenemos frente al enojo. Allí está 2 Timoteo 1:7, en la cual la Biblia es contundente. Frente al enojo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor, poder. Y aquí está parte de hacia dónde vamos, el concepto del dominio propio. Decíamos que frente al enojo tenemos dos pensamientos. Uno es un pensamiento equivocado. ¿Qué dice el pensamiento equivocado? Basado en lo que creo que es lo correcto, tengo derecho a seguir enojado todo el tiempo que quiera por las decepciones que me ha dado la vida. Lo puedo traducir en argentino, sería así. Y bueno, con todo lo que me ha pasado, ¿cómo querés que reaccione? Con los líos que yo tengo en mi familia, ¿cómo querés que reaccione? Con las cosas que me pasan todo el tiempo, con la presión que estoy soportando, ¿cómo querés que reaccione? Entonces, ahí yo podría reaccionar, ahí está el mate caliente. Bueno, y hay un pensamiento correcto, que es como debemos reaccionar. Dice, Dios es soberano en mi vida, someto mis derechos a Él. Las decepciones humanas que sufro son oportunidades que Dios usará para desarrollar su carácter en mí. Puedo ser libre de la ira. Así que en ninguno de los dos casos estoy diciendo que voy a vivir una vida ausencia de circunstancias que me lleven al enojo, para adentro o para afuera. El punto es que puedo estar toda la vida sufriendo el enojo, encaprichado y centrado en mí mismo, y resignarme al engaño de Satanás, porque no se olviden que leímos que cuando uno convive con el enojo, le da lugar al diablo. Y esa frase está intencionalmente puesta por el Espíritu Santo. El espíritu iracundo da lugar al diablo. ¿Y cómo da lugar al diablo? Rompiendo relaciones. ¿Cómo da lugar al diablo? Lastimando a las personas que tenemos cercanas. ¿Cómo da lugar al diablo? Descalificándonos en nuestra vida cristiana. Porque el que se enoja se descalifica. Entonces el enojo es una obra diabólica en la vida del creyente. ¿Y cómo funciona? No funciona a través del Espíritu Santo. Funciona a través de nuestra carne. Así que yo le voy a pedir que me acompañen y vamos a ver desde la Biblia de dónde se origina y cómo ocurre el enojo. Vamos a Gálatas capítulo 5. Versículo 16. Vamos a hacer una, ¿cómo se llama, doctor? Cuando te ponen la camarita y una endoscopía, ¿no? Vamos a hacer una endoscopía espiritual. Vamos a meter la camarita y vamos a ir a buscar dónde está el enojo adentro nuestro, cómo lo podemos identificar,
¿Y cómo lo podemos controlar? Siempre desde la cámara bíblica, ¿no? Siempre desde la cámara bíblica, porque la Biblia nos da respuesta a todas las cosas. ¿Está? Dice Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagamos lo que queremos. Pero si somos guiados por el Espíritu, ya no estamos bajo la ley. Y acá viene. La cámara endoscópica encuentra la ira. Fíjate. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, y acá está, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice Pablo, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si terminaría aquí, solo sería ira descontrolada. Pero fíjate el control del Espíritu, versículo 22. Pero el fruto, más el fruto del Espíritu, todos juntos en voz alta, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, incluida la ira. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Más claro, imposible. La cámara bíblica nos ha mostrado tridimensionalmente una ecografía maravillosa. Te muestra todas las obras de la carne y te dicen de dónde salen, de tu viejo hombre. La ira nunca viene del Espíritu Santo. La ira viene de tu carne. Y la carne es la parte que Satanás puede tocar de tu vida para hacerte explotar, para descalificarme y para ponerme a un costado del camino. Pero si todo quedaría aquí, estamos condenados. Pero el día que recibimos a Cristo como Salvador, Chipi, además de Dios anotar tu nombre en el libro de la vida, ¿qué te reí, Germario? ¿Qué pasa? Bueno, el Espíritu Santo vino a tu vida. Dice la Biblia que el día que recibimos a Cristo como Salvador somos sellados por el Espíritu Santo. No podemos perder la salvación. No hay manera, porque como Dios le dijo a Jonás, la salvación no depende de mí, pertenece al Señor. Y el Espíritu mora en tu vida. Y el Espíritu Santo, cuando yo estoy cerca de Dios, empieza a controlar tu vida para que aparezca un aspecto de el fruto, no los frutos, de el fruto del Espíritu Santo, que es la templanza. ¿Qué es la templanza? Es el dominio propio del Espíritu, no autodominio. No es Gustavo diciendo, me controlo. No. Es el poder del Espíritu Santo controlando mi vida. Entonces, cuando hablamos de ira descontrolada o control del Espíritu, podríamos decir ira de la carne o templanza del Espíritu. También podríamos ponerlo así, tomándolo de la Escritura. Desde ese aspecto y desde esa geografía bíblica, quiero decirles que cuando la Biblia habla de enojo y de ira, utiliza dos palabras griegas. Nunca hablaría de esto un culto de domingo donde está toda la gente, pero acá venimos a estudiar la Biblia. La primera palabra es una palabrita griega que define el momento donde la ira aparece en el interior. Donde ves una situación que te incomoda, alguien dice algo que te afecta, te pones mal por eso, y entonces la palabrita griega thumos, que aparece un montón de veces, expresa el momento donde la ira aparece, ¿no? Por ejemplo, te enterás de que un chico de la escuela dominical vino el domingo y lo mirás y tiene moretones por acá, moretones por acá. ¿Qué te pasó, papito? No quiero hablar. ¿Qué te pasó? No, ayer me agarró, me pegaron, me tiraron. Entonces a vos te da ira. ¿Cómo le van a golpear a un niño así? Ahora, hay una otra palabra griega que sorge, que aparece muchísimo. El apóstol Juan la usa muchísimo esta palabra, más de 10 veces, aparece decenas de veces en el Nuevo Testamento. Y esta palabra ya tiene que ver cuando el enojo explota en forma personalizada hacia alguien o hacia una cosa.
En este caso, orge sería cuando yo, después de escuchar que a ese nene le pegaron, le pregunto al nene dónde vive el que le pegó, y cuando lo veo lo agarro de acá, le empiezo a pegar, le digo de todo, le doy palazos. Entonces allí la palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento tiene que ver con una reacción iracunda que tiene un objetivo y una persona. O tal vez no hago nada de eso, pero inmediatamente busco y empiezo a criticar y a hablar mal de esa persona, que es exactamente personalizar el enojo. Dicho todo esto, también quiero decirle que la Biblia utiliza el concepto de la ira santa, pero la ira santa solo le corresponde a Dios, no hay ira santa humana. Cuando Jesús entró en el templo y se enojó y sacó los cambistas, Él estaba poniendo en su lugar cuestiones de Dios. Lo que sí puede haber en nuestro caso es una ira correcta cuando se alinea con los propósitos de Dios para poner las cosas en su lugar. Pero si pasa un límite, automáticamente se convierte en incorrecta y necesariamente nos va a traer consecuencias. Recuerdo que estaba en un campamento en Buenos Aires y vamos a jugar al fútbol. ¿Vieron lo que es la cancha de fútbol en los campamentos, no? Puede ser un lugar de deleite o una batalla campal, ¿verdad, Jorge? Vos dabas leña cuando eras joven, ahora ya con todo el achaque que tenés, se vas mate al costado de la cancha. Pero vos jugabas de 2 con tu primo, ¿te acordás? 2 y 6, vos y tu primo. Y eran bravos en los campamentos. Bueno, estamos jugando y el pastor que me invitó se empieza a cruzar con uno de los acampantes. Y empiezan a levantar temperatura, y uno boconea, el otro boconea, uno dice una cosa, y ya él se sacó el pastor y ya no era el pastor, era uno más. Y yo lo agarraba y le decía, vení, calmate, déjame. Y yo no podía creer que este hombre se había sacado de tal manera. Y después lo saca aparte y le digo, ¿cómo ahora te va a parar? Te vio todo el mundo, va a tener que pedir perdón. Cualquiera se le puede salir a ganar, va a tener que pedir perdón porque no tenemos auto. No, pero ¿cómo? Se volvió como un chico más. ¿Y por qué les traigo esto? Porque en realidad el enojo se convierte en una herramienta de Satanás, como una obra de la carne, de acuerdo a Gálatas capítulo 5. No honra a Dios y termina finalmente poniéndonos en el peor de todos los lugares. Así que cuando hablamos de esto, entonces, vamos a hablar de 3 fases que tenemos que superar para pasar de la ira descontrolada al control del Espíritu Santo. En primer lugar, tenemos que reconocer que el enojo y la ira se convierten en una cárcel. Los que continuamente sufrimos con el enojo y la ira, estamos presos. De hecho, le voy a mostrar cómo la Biblia dice que no te entrometas con el iracundo, dice el sabio Salomón en Proverbios, para que no caigas en su lazo. Y lazo era una trampa, una manera de encarcelarnos. Hay que salir de la cárcel de la ira descontrolada y pasar a la segunda fase, que es el control y la libertad del Espíritu Santo, para ir a la tercera, que es experimentar un carácter rendido a Cristo. Así que tenemos cárcel, control y carácter. Vamos a la primera de esta, la cárcel de la ira descontrolada. No te entrometas con el iracundo, yo les hablaba de esto, Proverbios 22, 24, 25, ni te acompañes con el hombre de enojos, y la mujer también. No sea que aprendas de tu manera si tomes lazo para tu alma. El lazo para tu alma es la figura de una cárcel. Ustedes tienen allí Primera Crónicas capítulo 25, no lo vamos a leer porque no vamos a llegar, pero yo le hago referencia. Ahí está el relato de un rey. ¿Qué rey era? El rey Amasías. En ese capítulo el rey Amasías libra 2 batallas cuando llega al trono. Una es la batalla contra los edomitas, es el primer relato, y hay una segunda batalla que lo hace contra el reino del norte, contra Israel, que eran sus hermanos pero que estaban enfrentados. El primero lo hace dentro de la voluntad de Dios, el segundo lo hace fuera de la voluntad de Dios. Esto relata todo el capítulo 25. Pero ¿qué pasa cuando él va a luchar con los edomitas? Se quedaba corto de soldados. Así que alquila 100.000 mercenarios por una fortuna.
¿Y de dónde los alquila? De Israel, que era el reino del norte y que estaban completamente lejos de Dios. Cuando los alquila le paga una fortuna. Esos mercenarios tenían una doble paga. Una era los 100 talentos que le iba a dar, que era un dineral. Pero además el despojo, que era mucha más plata. En la guerra los despojos eran mucha riqueza para los que lo tomaban. Se presenta el enviado del Señor y le dice, de ninguna manera vas a llevar a todos estos 100.000 mercenarios. Dios te va a dar mucho más, pero gasté 100 talentos, quédate tranquilo, obedece a Dios y Dios te va a dar mucho más. Siempre la obediencia trae premio, aunque paguemos un costo alto. Siempre Dios nos va a dar más por ser obediente. Y siempre la desobediencia trae costo altísimo. Así que él decide perder los 100 talentos y le dijo, vos quédate tranquilo, Dios te va a dar una victoria tremenda. Pero si estos van, no. Y cuando los despacha, estos tipos, como perdían la paga de los despojos, se fueron, mataron a miles de las aldeas de Israel. Y en el versículo 10 dice, 25:10, entonces Amasías apartó al ejército de Efraín y ellos, y aquí está la palabra que nos importa con el enojo, y ellos se enojaron grandemente contra Judá. Para los que estás buscando, estoy hablando de 2 Crónicas 25:10. Ellos se enojaron grandemente contra Judá y volvieron a sus casas encolerizados. No me voy a detener en cada palabra hebrea que hay acá, pero solo les digo lo que significa en el original volver encolerizados, arder de cólera, enardecerse, ser vehementes, explotar traicionando. Miren, aquí están todos los condimentos para la bomba atómica del que explota. Primero, hay una mala decisión de alguien, el rey Amasías, hay una decepción o traición, así se sintieron estos, y hay una explosión violenta, mataron a 3.000 y tomaron gran despojo. ¿Por qué hablo de todo esto? Porque en realidad, cuando ocurren todo este tipo de explosiones, terminamos en una cárcel. Y yo quiero contarles que en la Biblia hay 2 siervos de Dios que experimentaron la cárcel de su enojo. Uno fue Moisés, que terminó siendo el hombre más manso de la tierra por el trabajo con Dios, pero tuvo problemas con sus enojos porque el pueblo de Israel lo hartó, ¿verdad? El segundo es Jonás, que porque Dios había decidido salvar a un pueblo que no era el pueblo de Israel, se enoja hasta que se quiere morir. Vamos a detenernos un poquitito en Moisés. Moisés se enoja de tal manera que cuando vuelven a murmurar en el capítulo 20, versículo 12 de Números, y ya lo tenía harto el pueblo porque le pedía agua, ¿qué hizo? Dios le había dicho que tenía que hablar a la roca, ¿y qué hizo? Y golpea la peña, y por golpear la peña no puede entrar a la tierra prometida. Deuteronomio 34 la ve de lejos. Dio toda su vida para llegar a la tierra y no la pudo tener. El enojo siempre nos pasa factura. Pero un autor dice, el problema no fue que golpeó la peña. Moisés estaba dando golpes contra Dios, desobedeciéndole. Enojado, golpeaba la peña, pero estaba golpeando a un Dios que le había dicho que no lo haga. Y aquí está un punto de oro. Fue preso de su descontrol y de su carácter y perdió bendiciones. Así funciona la cárcel de la ira descontrolada. Yo quiero decirte algo, cuando te descontrolas y le pegas a alguien de tu familia, que nunca lo deberías hacer, en lugar de pegarle a ese de la familia, le estás pegando a Dios. Estás golpeando a Dios en desobediencia. Cuando insultás, estás pecando contra Dios primero, antes del que estás insultando. Cuando murmurás y criticás, estás golpeando a Dios con tus palabras y luego a las personas. Y yo también. De tal manera que nos convertimos en presos de nuestra propia ira, traemos consecuencia a nuestro alrededor y se convierte en una cárcel. Fíjate Jonás, el otro personaje bíblico.
Jonás se enojó de tal manera que Dios le tuvo que decir, ¿es necesario que te enojes tanto? ¿Está bien que te enojes tanto, Jonás? Y el problema de Jonás es que había centrado su vida en él mismo. Y empezó a escapar de Dios cuando Dios lo mandó a Nínive. Y por eso la tormenta, y por eso el gran pez, y por eso los 3 días. El enojo de Jonás lo llevó a la peor oscuridad, hasta tener que morir. Y milagrosamente Dios lo salva cuando se arrepiente. Es que esta es la cárcel del enojo. Algunos de nosotros con nuestro carácter podríamos interpretar la película El Gran Escape. Vivimos como Jonás escapando de enfrentar nuestro propio carácter, de enfrentar nuestro propio enojo. Y yo quiero decirles, ahí es exactamente donde nos quiere llevar Satanás. A lastimar a los que tenemos al lado, a descalificar a Dios. Porque en el fondo el enojo es una reacción egoísta de mí mismo, en el cual no estoy dispuesto a poner mi vida a los pies del Señor, y como leímos al principio, dejar de pensar con todo lo que me pasó en la vida, no es así. Con todo lo que me pasó en la vida, Dios va a trabajar para que yo sea una persona mejor, transformada y con bendición. Uno de los problemas más grandes que tenemos no es que decimos las cosas, es la manera en que las decimos, ¿verdad? Muchas veces me ha dicho a mí, decís las cosas como retando. Podés decir lo mismo en otro tono, de otra manera. Decís las cosas en un tono donde le pones un énfasis que molesta. Quizá podés decir lo mismo en un tono más normal, más amable, más coloquial. Y cuando yo me vuelvo esclavo de ese tono, de ese modo, de esas maneras, lamentablemente, en el fondo no estoy aceptando que tengo que cambiar mi propio egoísmo, porque el enojo es pecado y es orgullo. Lo tuvo que entender Moisés, lo tuvo que entender Jonás, y yo quiero decirles que muchas veces cuando nosotros estamos en esta cárcel del enojo, lastimamos a hermanos y a seres queridos. Fíjate Colosenses 3:19, maridos amen a sus esposas y no sean. Esa es una manera de mostrar el enojo, la aspereza. Lastimamos las relaciones. Tal vez nosotros en esta noche, mientras hablamos de todo esto, se viene un hijo al cual tratamos mal, la esposa, el esposo, un hermano en la fe, un hijo espiritual. Bueno, yo soy así. No. Vos tenés el Espíritu delante y Dios tiene que hacer una obra en tu vida y en mi vida para que seamos de bendición con las palabras y con la manera en que lo decimos. Muchos altos costos que pagamos descalificándonos como siervos, como le pasó en Números 20:12 a Moisés, y perdiendo las bendiciones que Dios tenía para nosotros. El golpear la peña de Moisés fue el partido de fútbol para el pastor que yo les hablaba. Enfrentándonos con consiervos, peleando, gritando, murmurando, y Efesios nos dice, quítense de vosotros toda ira, no contristéis. Qué dramático cuando en los equipos de trabajo tenemos enfrentamientos personales y en lugar de tomar el camino de Mateo capítulo 18 y obedecer al Señor, nos parametramos en nuestro propio orgullo, no le hablamos al otro, lo esquivamos, pero por detrás canalizamos el enojo haciendo comentarios y murmurando a otro. Es una manera de manifestar mi descontento, mi desagrado, y no obedeciendo al Señor, y terminamos descalificándonos, pagando costos, y aún más, abandonando un lugar de servicio, huyendo de Dios. Conozco muchos hombres y mujeres de Dios que eran muy útiles, se enojaron por algo y se fueron. Y cuando vos te vas de un lugar donde Dios te llamó, empezaste a huir de Dios como Jonás. Es el gran escape. Porque el problema se te va a repetir en el próximo lugar. Y no te podés pasar la vida corriendo y huyendo. Nos pasa en la familia. No me hablo con este, no me hablo con el otro, no me hablo... El gran escape. Y hay un momento que hay que parar de correr, porque en algún momento Dios nos va a encontrar. Y necesitamos entender que tenemos un llamado de Dios que está por encima de mis enojos, de mis sentimientos y de todo lo que yo siento. Así que de la fase 1 nos tenemos que ir porque es una cárcel, porque le damos lugar al diablo,
porque opera desde nuestra carne, no desde el espíritu. Es el peor de todos los lugares, tenemos que salir. Así que si alguno siente que está en esa fase y no puede salir de esa fase y está con trampas, y esas trampas se manifiestan en gritos, en agresiones, en desvalorizaciones, en murmuraciones, tenemos que salir de esa fase, porque así pagamos altas consecuencias. Pero gracias sea a Dios que aunque el descontrol de la carne nos lleva a estas cosas, aparece la bendición del control y la libertad del Espíritu Santo. El creyente, a diferencia del inconverso, del no cristiano, tiene la oportunidad de experimentar un milagro en su vida. La obra del Espíritu Santo en nuestra vida es un milagro. Yo te invito por un instante a que pienses cómo sería tu vida sin Cristo. Probablemente la mayoría de los que estamos aquí estaríamos separados, los que estamos casados. Porque un problemita así se convierte en una pelota de nieve que nos aplasta. Probablemente muchos de nosotros tendríamos un montón de cuestiones sin arreglar y sin la mínima intención de arreglarla. Porque como no tenemos el Espíritu, ¿qué nos importa lo que dice Dios? ¿Verdad? Y le haces la cruz a una persona, yo lo he contado alguna vez. Mi papá fue un hombre que se convirtió a los 50 y pico de años. Un hombre recto, muy correcto, muy honesto. Militar. Pero era un tipo que cuando vos le fallabas, te hacía la cruz y chau, No te hablaba más, no te saludaba más, pero a los 50 y pico de años mi papá se convierte. Para mí fue uno de los milagros más increíbles. Yo no pensaba que nunca mi papá se iba a convertir por la formación que él tenía. Y Dios contestó 8 años de oración de mi madre. Para todas las queridas que están orando por su papá, por su mamá, por su esposo, por alguien, nunca dejen de orar. Dios responde las oraciones. Como decía alguien, estás a una oración menos de la respuesta. Una oración menos de la respuesta. Sigue orando. Y bueno, cuando mi papá se convirtió, él le había hecho la cruz a su hermana, por la única que tenía, por una estafa que le había hecho. Y entonces yo le empecé a decir, papi, vos ahora sos cristiano, ¿qué vas a hacer? Vos no tenés más tía, yo no tengo más hermana. Papá, eso era antes. Ahora ya no es más así. La Biblia dice que tenemos que perdonarnos unos a otros, como Cristo nos perdonó. Y le costó muchísimo, porque su carácter y su interior luchaba con esto, pero tenía que salir de esa cárcel, porque iba a dar cuenta en el tribunal de Cristo de esa situación. Y porque no tenía paz y libertad. Por eso cuando hablamos del control y la libertad del Espíritu Santo, fíjate lo que dice Proverbios 29:11. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. ¿Y por qué hablamos de control del espíritu? Fíjate, los necios dan rienda suelta a su enojo, pero los sabios calladamente la controlan. Es la nueva traducción viviente. Fíjate cómo te está diciendo que el sabio calladamente la controla. ¿Te das cuenta del cambio de fase? El descontrolado, el iracundo, el que escapa, el que arruina la relación. Y de pronto el sabio. ¿Quién es el sabio? El sabio, siempre en la Biblia, la palabra sabiduría no tiene que ver con conocimiento intelectual y adquirir mucho conocimiento humano. La sabiduría en la Biblia siempre tiene que ver con la palabra de Dios. Siempre. De hecho, Proverbios capítulo 3 tiene que ver con todo eso. Así que cuando uno habla del concepto de sabio, está hablando de una persona que por el Espíritu Santo acepta la palabra de Dios y antes era un descontrolado, pero ahora entró a la fase 2. ¿Cuál es la fase 2? Calladamente lo controla. Cuando nuestro querido y amado Hernán, ¿por quién oré yo? Cuando vos dijiste que oren por un pastor o un líder que bendijo tu vida, ¿por quién oré? Por mi querido Miguel. Siempre lo digo en todos lados. Es la persona que más ha marcado mi vida. Hace muchos años, ni se debe acordar él, teníamos un pasillito allá viejo, no había nada de toda esta edificación, teníamos el salón aquí, había unas aulas, bien, los primeros saben de qué, y había un pasillo allá atrás, ¿no? Y del pasillo salíamos al patio, ¿no? Con una puerta allá atrás. Un día un hermano lo enfrentó a él en ese pasillo y yo estaba detrás. Injustamente y sin ninguna razón valedera,
lo empezó a increpar, le empezó a decir cosas muy ofensivas. Y yo vi a un sabio calladamente controlando el enojo. No replicó, no dijo nada, lo dejó que hable. Empezó a hablar con palabras de amor. Yo decía, ¿cómo hace para aguantar este hombre? ¿Cómo hace? Porque yo en su lugar hubiera saltado como leche hervida. Aparte era todo injusto y no correcto. Aparte irrespetuoso completamente. Todo estaba fuera de lugar. Pero el que lo atacaba estaba encolerizado y descontrolado. Y de este lado había un hombre de Dios que calladamente, como un sabio, lo controlaban. Y para mí quedó grabado cuando alguien... Cállate. Esperá, llévalo al sosiego, a la oración, escuchalo, trata de que se largue todo lo que tiene adentro. Y claro, yo pensaba en este concepto de control y libertad del Espíritu Santo. Hemos leído en Gálatas capítulo 5, ¿recuerdan? Acerca del fruto del Espíritu y de la templanza. Bueno, ahí en Gálatas 5, 16, al final dice, digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Así como la ira descontrolada tiene una ubicación geográfica en nuestra naturaleza caída, el nuevo Gustavo, la nueva Fernanda, la nueva Mariela, en el Espíritu Santo tiene la bendición de la templanza. La templanza, mis amados, insisto, no es autodominio y autocontrol, sino control del Espíritu Santo. Pero está dentro de una serie de fruto del Espíritu. No es solo la templanza. En la misma medida, cuando yo estoy cerca de Dios, cuando lo busco en oración, tengo más amor, más paciencia, más gozo, más paz, más dominio propio del Señor. Cuanto más lejos estoy de Dios, más en la carne estoy, menos oro, menos busco al Señor, menos gozo, menos templanza, pero más obras de la carne, más ira. ¿Se dan cuenta? Entonces, donde yo ponga el foco, allí va a aparecer el resultado. Si yo quiero salir de la fase de la carne y del descontrol y quiero entrar a la fase del control del Espíritu Santo, el único camino es la plenitud de la presencia de Dios. David dice en el Salmo 16, en tu presencia hay plenitud. Ahora, ¿qué entiende usted por plenitud? Plenitud es que se llena todo. Plenitud es que si está el Señor, no necesito más nada, como decimos en la canción. Él está aquí, no hace falta nada. ¿Te acordás cómo cantamos los domingos? Plenitud significa que toma control de mis reacciones, de mis pensamientos. Ahora, naturalmente, yo me levanto a la mañana y no me levanto en plenitud. Soy una costeleta de carne, todo completo. Entonces yo tengo que buscar la oración, romper mi carne, hablarle de todas mis luchas, tomar la palabra, encontrarme con el Señor. Y ahí va a aparecer la templanza. Entonces cuando esté en el pasillo de la vida y a las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde o a las 7 de la tarde, me agarre alguien en el pasillo de allá atrás y me increpe, va a depender lo que hice temprano a la mañana de cómo voy a reaccionar. Ahora, hace una semana que no estoy con Dios, ¿cómo crees que va a reaccionar? Truco, quiero retruco, quiero vale 4 y no sabe dónde empieza, pero no sabe dónde termina. Así pasa en la familia, así pasa con los hijos, así pasa en el matrimonio, así pasa con los hermanos en la fe. Es decir, yo tengo que entender que la obra del Espíritu Santo y la templanza es un milagro imposible de vivir para alguien que no es renacido y que funciona en la medida de que yo busque la presencia de Dios. Y entonces con la templanza, rápido, 5 pasos para controlar el enojo. Reconocer, replantear, rescatar, remarcar y restaurar. Número 1, reconocer. Con el poder de la templanza, no con la obra de la carne. Con la obra de la carne no reconozco nada. La culpa la tiene el otro, la culpa la tiene el mundo, la culpa la tiene lo que me pasa, y siempre tiene otro la culpa. Pero cuando yo estoy en el poder del Espíritu Santo, el Espíritu me muestra a mí. Es como cuando vos estás sentado en una reunión, como esta, por ejemplo, y el predicador está hablando. No importa quién hable, no importa el predicador. El predicador es una herramienta para darte la palabra. O salí de la iglesia, estás con el devocional. Y de pronto viene la palabra, y si vos estás en la carne, ¿sabés qué haces? Qué bien le viene esto a Hernán que está acá. Esto es para Hernán. Ahora, si yo estoy en el Espíritu, ¿sabes qué digo? Esto es para mí.
Esto es para mí. Esto es lo que yo necesitaba escuchar. Bueno, con esto funciona igual. Reconocer que la ira en cualquiera de sus manifestaciones es un problema mío. No tiene la culpa la historia, yo tengo el problema. Seguramente hay otros que se han equivocado desde niño conmigo, darán cuenta delante de Dios. Pero a veces yo veo personas que cometen errores gravísimos y lo primero que hacen es buscar un culpable. La verdad, cuando estamos en ese punto, lo que hacemos es evadir la responsabilidad. Es lo que el sistema hace. Es lo que el sistema hace. El homosexual no peca, es una víctima de la familia. El que roba no es culpable de robar. La culpa es la injusta distribución de la riqueza, así que robe. Entonces el juez roba 1, 2, 3, 4 veces, va a la comisaría y al otro día sale. Entonces cuando yo quito el foco de lo que la Biblia llama pecado y yo no lo reconozco, entonces cada uno escribe su propia Biblia, nadie tiene la culpa de nada y hagan lo que quieran. Y en esa anarquía vivimos y es a donde el diablo nos quiere llevar. Pero cuando vos estás por el Espíritu, yo tengo que decir que el problema lo tengo yo con el enojo y entonces le digo no a la negación. Y fíjate lo que dice el Salmo 32 David. David no era culpable hasta que vino Natán y le dijo, tú eres ese hombre. Tú mataste a Urías el Eteo. Tú te acostaste con Betsabé. Tú cometiste este pecado. Y se le cae el velo, deja de negarse, mira a sí mismo y dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cuando él confesó, porque dejó de negar, entonces Dios empieza a obrar en su vida. Primer punto, reconocer. La pregunta sería, ¿qué tengo que reconocer? 2, tengo que replantear que la ira es pecado y que cualquier esfuerzo humano sin la obra del Espíritu Santo está llamado a fracasar. Si el Espíritu Santo no tiene lugar en tu vida, vamos a fracasar una y otra vez, como con cualquier lucha que tenemos. Amados queridos, si lo único que le queda en esta noche es este concepto, es suficiente. No luchemos más solos. Vamos a fracasar siempre. Démosle lugar al Espíritu Santo de Dios para que obre y trabaje en nuestra vida. Replanteemos las cosas y vayamos en oración y le digamos, Señor, yo tengo este problema, necesito que me ayude. Desde ese momento empezaste a ganar la batalla. ¿Qué más? Reconocer, replantear, rescatar el poder de la templanza como fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo puede ser que seamos incrédulos con esto? ¿Cómo puede ser que no le creamos a Dios con el poder de la templanza y el dominio propio? Lo está diciendo Dios, creamos a Dios y practiquemos, busquémoslo en oración. Necesitamos remarcar el límite del enojo. La Biblia es sabiduría pura. ¿Querés no vivir en la cárcel cuando se pone el sol? Ponete el radar de tu vida. ¿Con quién estás enojado? Mira, es que lo tengo lejos. Mándale un WhatsApp aunque sea. ¿Está en tu casa? Papá, ¿tuviste un enojo con un hijo hoy? ¿Lo trataste mal? Ya llegó la noche. Ya estás en problemas. Ya estoy en problemas. Cuando vuelvas a casa, decile al papá, a la esposa, mamá, al que le dijiste mal, perdóname. Porque cuando hay un límite que es la caída del sol, es un límite bíblico, porque si me acuesto así, me levanto peor. Y último, necesito restaurar la libertad del Espíritu Santo quitando la ira. La orden de Efesios 4 es, quítense de vosotros toda ira. Eso es un mandamiento, no es una opción. Como el de hacer discípulos. No es una opción, es un mandamiento. Y los mandamientos son para obedecerlos. Y cuando no lo obedecemos, la única realidad que tenemos es que nos incomodamos. Porque el que está cómodo con una desobediencia es porque no está cerca del Señor. La desobediencia a un mandamiento me genera incomodidad con Dios. Y si yo siento que estoy en incomodidad con Dios, con el problema de mi ira, la orden del cielo es, quiten. ¿Y cómo hago? Bueno, con todos estos procesos, dando lugar al Espíritu Santo. Vamos al final. Hablamos de una cárcel de la cual hay que salir. Hablamos de un control del espíritu al cual le tengo que dar lugar. Y finalmente un carácter
rendido. Miren, respecto al carácter rendido, quisiera solamente llevarlos a Romanos 12, me quedan 5 minutos nada más. En Romanos 12, capítulo 1, el apóstol Pablo habla de cómo funciona esto. ¿Qué es un carácter rendido? Es cuando uno dice, no lucho más. Luché 20 años, resultados pésimos. No lucho más. Y decido empezar un proceso de rendición diaria de mi vida y mi carácter a Dios. Este hombre, Moisés, luchó y Dios lo hizo el hombre más sabio de la tierra. La grandeza de la gracia solamente se experimenta cuando uno entiende la seriedad del pecado. No lucho más. En Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y racional, que es vuestro culto racional. ¿Qué es sacrificio vivo? No es el terrorista que se pone bombas acá y se inmola. No. El sacrificio vivo es la decisión que después de entender todo el problema que los enojos tienen en mi vida, yo decido rendirme al Señor. Es un sacrificio. Señor, entrego mi cuerpo, entrego mi vida. Por ejemplo, a los chicos del centro les digo todo el tiempo, esto hay que funcionar así. Ustedes tienen que entregar su cuerpo y su mente que tiene dependencia psicológica de la droga y física. Ustedes la tienen que entregar todos los días al Señor. Así que aquí este verbo, entregar en un sacrificio de vida, habla de una decisión inicial de entrega. Pero después el mismo Señor Jesucristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día. Todos los días tengo que hacer esa entrega. ¿Por qué? Porque la diferencia de una vida llena del Espíritu Santo y otra que quiere manejarse a sí mismo está en que una se abandona totalmente a la voluntad de Dios y le entrega todos sus planes. Y la otra desea hacer la voluntad de Dios, pero quiere tener la rienda de la vida. Cuando uno habla de rendición, sin duda está hablando de una decisión inicial que yo llego por convencimiento y una entrega continua para que no me domine el enojo, la ira y otro tipo de pecados. ¿Con qué concluyo? Con un versículo que quiero que leamos todos juntos. Está en Hechos capítulo 7, versículo 51, y con esto termino en todo esto de rendirnos al Señor y a la obra del Espíritu Santo, un carácter rendido. ¿Quién dice esto? Esteban, un hombre increíble. Lo estaban apedreando, miren si no controlaba el enojo. ¿Se acuerdan del discurso de Esteban en Hechos capítulo 7? Después él muere, Saulo de Tarso está allí con las ropas. Y él dice estas palabras, Hechos 7:51. Duro de cerviz e incircuncisos de corazón. Miren, esta es la posición, miren. Así. Así estaban los fariseos, ¿no? Ni siquiera se inclinaban así, duros, llenos de orgullo, de altanería, de autosuficiencia. Duro de cerviz e incircuncisos de corazón. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, y así también nosotros. ¿Saben que la palabra luchar ahí en el griego es ir en contra de? Literalmente es ser hostil a Dios. ¡Wow! Resistir al Espíritu Santo es tener hostilidades a los propósitos de Dios. Yo creo que ninguno de nosotros quisiéramos hacer hostilidades a los propósitos de Dios, ¿verdad? Pero muchos de nosotros, cuando la palabra viene y damos lugar a nuestra carne, resistimos, nos ponemos en contra de lo que Dios quiere hacer y allí estamos empujando, quitando, resistiendo, poniendo barreras. Y el problema que está diciendo aquí Esteban es lo mismo que le decía a estos judíos. Ustedes resisten siempre al Espíritu Santo. Ay, Señor, líbrame que este juicio venga sobre mí. ¿Estás resistiendo al Espíritu Santo en tu vida? Viene la palabra, la desobedezco. Viene la palabra, la resisto. Cuando uno hace eso, empieza en hostilidad con Dios. Y la hostilidad con Dios me lleva otra vez a la cárcel de la fase 1.
Por eso hablamos de un carácter rendido. No resistimos más. Basta, hasta acá llegué. Y decido que a partir de ahora mi vida, todos los días, la voy a poner a los brazos del Señor para que trabaje conmigo. Y si este vaso de Gustavo Caramelino nos sirve, que lo rompa en 1000 pedazos como hizo con el alfarero. Y de los pedazos haga una nueva vasija. Una vasija que no resista más. ¿Tenés problema con el carácter, con el enojo? ¿Lo tenemos? Mire, Dios no nos ha salvado para que quedemos en la cárcel. Nos ha dado la libertad del Espíritu Santo. Amados, nos está llevando a un estadio, como decía el doctor Piovano, a un modo celestial, a otra manera de vivir. Esto no es para elegidos, hermana, esto no es para los elegidos, es para vos, para mí, es para vos, es para todos. El Espíritu Santo no hace discriminación, está al alcance de todo, pero algunos se abren y otros resisten. ¿En qué grupo estamos? Yo decido no resistir más, yo decido abrirme para experimentar el modo celestial que nos hablaba Guillermo el domingo, un modo en el cual yo estoy dispuesto cada día a buscar a mi Señor. Tal vez en esta noche, después de escuchar todo esto, tengo que volver al principio. No agarro nunca la Biblia. Oro 1 minuto. Estoy como Felipe, caminando al lado de Cristo y me dice, todavía no me conoces, Felipe. ¿Qué tal si cambiamos? Damos un salto. Nos tiramos de cabeza a la obra del Espíritu Santo y su palabra en su vida. Y vas a ver que el fruto del Espíritu va a ser más fuerte que las obras de la carne. Así que vamos a orar cada uno con el Señor. A partir del jueves que viene vamos a tener 3 seminarios ministeriales, pero de esto no le voy a decir nada. Vamos a hablar el domingo. Pero hoy es el último encuentro de sanidad interior. ¿Qué es sanidad interior? Dios sanando mi alma. Si tiene que ver con el orgullo, con las reacciones, si hay una persona que estoy cruzado, esta es una noche para no resistir más y dejar que la templanza del Espíritu gobierne mi vida. Oramos al Señor.